el gobierno nos presenta un texto refundido de dos mociones y tengo entendido que, por lo menos tengo claridad sobre la primera, que pertenece al exdiputado Nicolás Monker, actual ministro del Trabajo, y al diputado Matías Walker, que fue ingresada el 2 de marzo del 2017 y por cierto, que buscaba derogar los artículos 128 y 129 del Código, y que a nuestro juicio resultaba incompleto, toda vez que el artículo 130 ubicaba también, a propósito de este impedimento, restricciones. Es por eso que el 10 de julio del 2017 ingresé al Senado a la Comisión de Constitución, que se ha convertido, digamos, en el cementerio de los proyectos de ley de mociones parlamentarias, porque vaya que resulta difícil que entre 400 proyectos de ley las mociones parlamentarias de los senadores puedan tener acogida. Tiene un brillante y extraordinario presidente, el senador Huanchumilla, señor presidente, pero nuestras reiteraciones durante mucho tiempo para que el proyecto de ley que ingresáramos el 10 de julio del 2017, más completo que el proyecto de ley de los senadores Monker y Walker, que no suprimían el 130, fuera implementado. Muy bien, ha llegado un proyecto refundido que ignora los proyectos presentados por el Senado. Esto debería ser parte de un proceso interno a fin de ordenar el debate, porque hoy día lo que nos lleva el gobierno es decir que seguimos manteniendo la figura de los días. Y la pregunta, señor presidente, es, había que derogar los 3 artículos del Código de Bello, y eso sacaba el tema de los días, y establecer claramente el examen de ADN como una norma única. Si va a hacer esto, vamos a estar con el tema de que alguien va a tener que tomar el calendario y empezar a contar los días en esta materia. Y por tanto, no estuve presente en la presentación que nos hiciera el Ejecutivo, pero está claro que mantener este tema de los 168 días cabales. ¿Qué es lo que es cabales? ¿Algún día 24 horas, señor presidente? ¿Qué es lo que es cabales? ¿Cuál es el día que se va a tomar como la separación cabal? O sea, en cuyo periodo no hay unión carnal. Entonces, separación de 168 días cabales, señor presidente, solo se va a prestar para las dudas permanentes. Y por tanto yo apelo y abogo porque efectivamente la norma más clara y precisa es la actualización del Código. Y eso significa derogar los 3 artículos, 128, 129 y 130, y eliminar la figura de los días contados, cabales, con los cuales efectivamente queremos actualizar el Código en cuestión. Y en este sentido, el artículo 184 bis, señor presidente, huele a salones coloniales, nuevamente. Por tanto, dice, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 188 y en todos aquellos casos en que la madre celebre matrimonio o acuerdo de unión civil sucesivo, se presumirá vínculo filial con el primer cónyuge o conviviente si el hijo nace dentro de los 300 días contados desde la disolución, separación judicial o expiración. Como si no pudiera haber unión carnal, digamos, después de la separación de ese tipo. Señor presidente, esta es una mera fantasía, porque estos instrumentos legales respecto de disolución, separación judicial o expiración, nada hablan de la reconciliación, nada hablan de la posibilidad de yacer independientemente de estas figuras legales. La única figura o el único elemento que puede determinar paternidad, señor presidente, es el examen de ADN. Si nosotros mantenemos una precisión de días, la verdad es que estamos poniendo 2 alternativas para aprobar la paternidad o el vínculo filial. Una, basada en la ciencia, y que es la prueba que exigen los tribunales. Yo no sé si los tribunales van a exigir esta norma de contabilizar los días, los 300 días contados desde la disolución, separación judicial o expiración, según corresponda, dentro de los 168 días después de la celebración del segundo vínculo. Y por tanto, yo voy a apelar, señor presidente, en indicación a la derogación del artículo 130 y a la eliminación del conteo de calendario para establecer la paternidad o la filiación. Está claro que hoy día ningún juez le va a decir, usted demuéstreme que a partir de la disolución del vínculo va a contar 300 días contados para saber. O sea, eso no es prueba de nada a esta altura, señor presidente. No prueba o no si ha habido
unión carnal, digamos, para la procreación de un hijo. Lo único que establece la paternidad de manera certera y clara es el examen de ADN. Si introducimos esto, estamos introduciendo un calendario para aprobar la paternidad. Y todo indica que eso era posible cuando se hizo el Código de Bello. Entonces, esto era posible en aquel tiempo. La modernización del Código, lo que sucede es que a muchos penalistas no les gusta y quieren estar apegados a la tradición. Pero está claro que hay artículos como estos, señor presidente, que no tienen cabida en un sistema judicial que ya no apela a esta norma, salvo que los abogados presentes, señor presidente, me dijeran no, que efectivamente todavía es apelable la norma del Código Penal para demostración del vínculo filial. Yo siento que no, que la exigencia de los tribunales por la paternidad se hace con la prueba de ADN. Y en este sentido, la prueba de ADN opera en doble sentido. Opera cuando el marido se la exige a la mujer o cuando la mujer se la exige al marido. Eso es independientemente del sexo. Lo opera para la ratificación del vínculo. Y hay procesos judiciales que así lo demuestran, algunos muy famosos, de algunos animadores de televisión y otros procesos famosos que no apelaron a los 300 días porque ya había pasado mucho tiempo, ¿no? Desde la procreación del hijo, cuya paternidad era reclamada o el reconocimiento era reclamado por el hijo. Entonces, yo apelo a que definitivamente podamos tener una actualización definitiva del Código, que la figura del conteo de calendario, señor presidente, no sea la que determine el vínculo filial ni nada que tenga que ver con la paternidad. Y apelo a que el proyecto de ley que trabajáramos arduamente con mi equipo jurídico, señor presidente, que eliminaba los 3 artículos del Código Penal, 128, 129 y 130, sea el que se aplique y no nos compliquemos la vida con el conteo calendario, señor presidente. Hay algunos que tal vez el método de abstinencia con el calendario en la mano sea mucho mejor que el condón u otro método anticonceptivo. Pero a esta altura, señor, seguir con el calendario para poder demostrar la paternidad solo nos retrotrae y complejiza más la tarea judicial. Simplifiquemos la tarea judicial, simplifiquemos el sentido de la verdad, porque este conteo natural de calendario no garantiza absolutamente nada. Por tanto, voy a ser presente a través de las indicaciones, ya que el Ejecutivo, los anteriores Ejecutivos, no tienen la delicadeza de decir si hay otras normas presentadas por los parlamentarios que pudiera ser mejor que la incorporada por el Gobierno. Y a veces los regalones tienen primera instancia. No es primera vez que me pasa con un proyecto de ley, señor presidente, que hemos trabajado con ardor, pero que no conseguimos por ser minoría en este Senado, y las bancadas son potentes y las bancadas mayoritarias del duopolio de este Senado siempre operan para favorecer ciertos proyectos. Yo espero que esto sirva de lección y que nos respetemos mutuamente. Valoricemos el propio trabajo que hacemos los senadores, para eso nos pagan y nos ponen asesores, para hacer proyectos de ley, y ojalá que el Gobierno entienda de que tiene que hacer una revisión exhaustiva de los proyectos de ley que existen en el Congreso, a fin de cuando refunda, no refunda solo los proyectos de ley de sus regalones o de sus amigos, sino que refunda los proyectos de ley que el conjunto del Senado y sus senadores han presentado para valorizar ese trabajo, y por cierto que en algunos casos, y creo que este es el caso, y si no abramos el debate, es un proyecto que resolvía el problema de fondo y no incorporaba más dudas, más incertidumbre, que creo que es lo que hace el proyecto del Gobierno. Por eso, señor presidente, que me voy a abstener, porque efectivamente la idea matriz la comparto, creo que el texto no es el más apropiado, y quiero dejar constancia de la presentación del proyecto y de los contenidos del proyecto que he tenido a bien poder expresar en esta intervención, señor presidente, sobre este proyecto de ley. Clarificar esta situación que se arrastró durante siglos, no es de días ni de años, de siglos. Este Senado tiene la oportunidad y ojalá que lo podamos hacer bien. Y espero poder debatir en la comisión los alcances que yo pudiera ignorar en mi condición de no abogado en torno a la mejor fórmula jurídica de resolver este tema. Patagonia sin represas, nueva Constitución ahora, no más AFP, señor presidente. Me abstengo, he dicho.